Trabajaba, cocinaba, cuidaba a los niños, y aún así ella decía que no hacía nada. Pero lo que descubrí después me rompió y me reconstruyó. No sé si esto sea una confesión, una catarsis o una especie de grito interno, pero necesito escribirlo porque siento que ya no puedo más. Tengo 30 años, mi esposa 33. Llevamos 9 años juntos, 4 de casados. Cuando la conocí, ella ya tenía 2 hijos. Su historia me partió el alma desde el principio. Viene de un pueblito donde todavía mandan las costumbres viejas, esas donde las mujeres no deciden nada. Tuvo a su primer hijo casi obligada, y luego su familia quiso forzarla a tener otro. Ahí fue cuando decidió huir. Se vino a CDMX con 2 niños pequeños, sin nada, escapando no solo de su casa, sino de una vida que no eligió. Cuando la conocí ya había salido adelante, y eso me impresionó muchísimo. Tenía carrera, trabajo estable, ganaba incluso más que yo. Siempre fue de esas mujeres que no piden nada, que hacen todo solas, que se parten el alma por sus hijos. Y, no sé, tal vez por eso quise cuidarla. Siento que me nació esa necesidad de alivianarle un poco la carga. Tal vez demasiado. Con el tiempo nos casamos, tuvimos a nuestro bebé, y pensé que lo estábamos logrando. Pero últimamente todo se siente como si viviéramos en automático. Ella dejó su trabajo porque era una locura, la explotaban horrible. Empezó un pequeño emprendimiento y, aunque le va más o menos bien, los gastos principales recaen en mí. No me quejo, al menos eso creía, pero últimamente el cansancio mental me está pasando factura. Mi día empieza a las 5:30 de la mañana. Me levanto, baño, preparo desayuno, llevo a los niños mayores a sus clases, regreso, hago algo de limpieza, dejo listo lo de la comida, luego me voy al trabajo. Salgo hasta las 7 de la tarde, la recojo junto con el bebé, llegamos a casa, hago la cena, cenamos, juego un rato con el pequeño, y caigo muerto a las 9:45 de la noche. Ella por su parte se levanta más tarde, atiende al bebé, prepara el almuerzo, hace limpieza, se va a su local, regresa conmigo y, ella en la noche, cena y se pone a ver su serie o el teléfono. No voy a mentir, sé que los dos trabajamos mucho. Pero hace poco tuvimos una pelea que me dejó pensando si estoy siendo injusto o si simplemente estoy harto. Todo empezó porque le pedí que me esperara un rato más para hacer la cena. Estaba agotado. Y ella se enojó muchísimo, me dijo que yo sí descanso los fines de semana y que ella no. Que no era justo. El problema es que, según ella, yo descanso porque el fin de semana no tengo que ir a la oficina. Pero, siendo honestos, entre arreglar cosas en casa, lavar el coche, bañar al perro y demás, descanso, lo que se dice descanso, no hay. Y lo peor, siento que ella hace muchas cosas porque quiere tener todo impecable, no porque sea necesario. A veces limpia cosas que ni siquiera están sucias. Le digo que no se mate tanto, pero no me hace caso. Luego termina molesta porque nadie la ayuda, pero la neta es que no deja que nadie ayude. Y sí, sé que suena tonto, pero eso se ha vuelto una especie de ciclo. Ella se cansa por hacer de más, yo me canso por intentar compensar todo, y los dos terminamos resentidos. A veces pienso que ella me ve como si yo tuviera que cargar con todo. Y, honestamente, lo hago con gusto porque los amo, pero llega un punto en que ya no puedo más. Yo pago el alquiler, la comida, los servicios, los celulares, las cuotas, las salidas, la ropa, los pañales, todo. Incluso le doy una mesada a los niños mayores, y cuando ella compra algo a crédito, muchas veces termino pagándolo yo. No me pesa darle, pero sí me cansa sentir que nada alcanza. Y lo que más me duele es que no siento que lo valore. No es que sea una mala persona, para nada. Pero parece que no se da cuenta del esfuerzo que hay detrás. Si me ve sentado jugando en mi consola un rato, inmediatamente me pide algo, ¿puedes ir por esto? ¿Me ayudas con aquello? Y no lo hace en mal plan, pero me da la impresión de que le molesta verme descansar. Como si yo no tuviera derecho a desconectarme un par de horas a la semana. Y sí, lo acepto, soy gamer frustrado. De niño nunca tuve consola, así que ahora, de adulto, es como mi escape. Juego 1 o 2 horas los fines de semana. Nada más. Pero parece que eso basta para que se arme un drama. Ella dice que mientras yo juego, ella sigue haciendo cosas. Pero no entiende que esa pequeña pausa es lo que me mantiene cuerdo. A veces me sorprendo a mí mismo deseando que los días pasen rápido solo para poder tener un rato de silencio. Y luego me siento culpable, porque ella no tiene culpa de cómo me siento. Hace poco, mientras discutíamos, me soltó algo que me dolió mucho. Dijo que sentía que estaba criando a un cuarto hijo. Que yo era igual que los demás,
que solo pensaba en mí. No se imaginan cómo me partió eso. Porque si algo he intentado en todos estos años es ser un adulto funcional. Un hombre presente. No soy perfecto, pero jamás he huido de mis responsabilidades. Y que me diga eso, me dejó sin palabras. Esa noche dormimos espalda con espalda. No hubo palabras, ni contacto. Solo silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier grito. Después de esa noche, todo se sintió raro. No hubo una gran pelea después, pero tampoco hubo reconciliación. Solo, distancia. Esa distancia silenciosa que duele más que un grito o un portazo. Nos levantábamos, hacíamos nuestras rutinas, cuidábamos al bebé, comíamos juntos, pero todo era como si cada quien estuviera en su propio mundo. Yo trataba de hacer chistes, de romper el hielo, pero ella respondía con monosílabos o simplemente asentía sin levantar la mirada. Y lo entiendo, sé que está cansada, que su vida tampoco ha sido fácil, pero siento que ya no me ve. Que dejó de verme hace mucho tiempo. Un día, mientras manejaba al trabajo, me di cuenta de que llevaba media hora sin escuchar nada. Ni el radio, ni el tráfico, nada. Solo iba ahí, con la mente en blanco, como un robot. Fue cuando pensé, ¿así será el resto de mi vida? No me malinterpreten, amo a mi esposa y amo a mis hijos, pero siento que me estoy apagando. Me estoy convirtiendo en una sombra que solo cumple funciones. Trabajo, pago, cocino, limpio, sonrío. Y a veces ni sonrío. Y lo peor es que me da miedo decirlo. Porque si se lo digo, suena como que me estoy quejando, o como que no valoro lo que tenemos. Y sí lo valoro. Pero también quiero que alguien me vea, que me escuche, que me diga oye, gracias por todo lo que haces. Aunque sea una vez. Una tarde, llegué antes de lo normal. El tráfico estaba más ligero y pensé, voy a sorprenderla, a ver si platicamos un rato antes de dormir al bebé. Llegué al local donde trabaja y, desde afuera, la vi riendo con una amiga. Se veía tan relajada, tan viva. Y me pegó un golpe de nostalgia horrible, como si me hubiera dado cuenta de que esa versión de ella, la que sonreía fácil, ya no existía cuando estaba conmigo. No entré. Me quedé un momento viéndola desde la esquina y luego regresé al coche. Sentí una mezcla entre tristeza y enojo conmigo mismo. ¿En qué momento dejamos que esto pasara? Esa noche, ella estaba contenta, pero apenas cruzamos la puerta de casa y vio el tiradero del bebé, se transformó. Su cara cambió, su energía cambió. Y ahí fue cuando exploté un poco. Le dije que no podía ser que pasara de estar feliz a estar molesta en 2 segundos. Que no todo tenía que ser perfecto. Me miró con una cara que no voy a olvidar. Me dijo que yo no entendía nada. Que mientras yo descansaba o jugaba, ella vivía con la presión constante de que todo se derrumbara. Que no se sentía tranquila nunca. Que no sabía cómo dejar de preocuparse. Y no supe qué contestar. Porque tal vez tenía razón. Pero también la tenía yo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto viendo el techo, escuchando al bebé respirar. Pensando en que mi vida, la que construí con tanto esfuerzo, me estaba drenando lentamente. Y ni siquiera sabía si era culpa mía, de ella o de ambos. Empecé a llegar más tarde del trabajo. No porque tuviera más pendientes, sino porque me daba miedo regresar a casa. No miedo de ella, sino de la rutina. De ese silencio que se había vuelto una costumbre. Una vez, un amigo me invitó a tomar algo después de la chamba. Dudé un poco, pero fui. Y se sintió raro. No tomé mucho, pero solo el hecho de platicar sin pensar en cuentas, en tareas, en horarios, fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Esa noche llegué tarde. Ella no dijo nada, pero su silencio pesaba. No preguntó, no reclamó, nada. Y eso dolió más. Porque cuando ya ni siquiera discuten, cuando ya no hay reclamos, es cuando sabes que algo se rompió. A los días, le propuse irnos un fin de semana fuera, solo nosotros dos. Le dije que dejáramos a los niños con su hermana y que nos desconectáramos un poco. Me dijo que no podía, que tenía mucho trabajo pendiente. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No le insistí. Solo asentí. Pero por dentro, sentí que ya no quería intentarlo más. Que estaba harto de ser siempre el que intenta mantener todo a flote. Empecé a imaginar cómo sería si estuviera solo. No en plan de separarme, sino como idea. Tener silencio, tiempo, espacio. Sin tener que justificar si me siento o si no quiero hablar. Y luego me daba miedo de pensar eso, porque significaba que algo en mí ya no estaba bien. La gota que derramó el vaso fue una noche cualquiera. Estaba bañando al bebé y, sin querer, tiré su jabón.
Se resbaló, se hizo un desastre. Ella entró y empezó a decirme que siempre dejo todo tirado, que no pongo atención, que ni para eso sirvo. No grité. No dije nada. Solo la vi. Y lo único que se me vino a la cabeza fue, ya no puedo más. La terminé de escuchar, tomé una toalla, envolví al bebé y me encerré en el cuarto. Ella siguió hablando desde afuera, pero yo ya no oía nada. Solo el sonido del corazón en la garganta. Esa noche, mientras el bebé dormía en mis brazos, me quedé viéndolo y pensé en todo lo que había pasado. En cómo empezamos con tanto amor y cómo terminamos siendo dos desconocidos que se reparten las tareas de sobrevivir. Y ahí, justo en ese momento, me di cuenta de que estaba completamente agotado. No físicamente. No de ella. Agotado de sentirme solo dentro de mi propia casa. Actualización días después, no sé ni por qué empezó la discusión. Creo que fue porque dejé unos platos sin lavar o porque el bebé lloró mientras yo estaba en la sala. Ella empezó a hablar, pero no era una plática, era esa especie de lista de pendientes mezclada con reclamos que ya conozco de memoria. Yo solo la veía. No con coraje, ni con tristeza, solo, la veía. Mientras hablaba, noté que la luz de la cocina parpadeaba. Pensé que debía cambiar el foco desde hacía días. Pensé también que el piso necesitaba trapearse. Cosas así, sin sentido. Y me di cuenta de que no la estaba escuchando. Su voz se volvió un ruido más. Como el refrigerador o el tráfico que se oye de fondo. Se movían sus manos, su cara, todo, pero dentro de mí no pasaba nada. Me quedé quieto, con esa sensación de estar en otro lugar. Ella siguió hablando un rato más, pero ya no recuerdo qué dijo. Solo veía cómo se le tensaban los hombros, cómo apretaba la boca. Yo asentía, como por reflejo. En otro momento habría contestado, le habría dicho algo, pero no me salió nada. Era como si las palabras se me hubieran ido. Dijo que estaba harta, que todo caía sobre ella, que yo vivía en mi mundo. Y sí, tal vez sí. Pero ya no tenía fuerzas ni para defenderme. Asentí otra vez. Después se calló. Me miró un segundo, tal vez esperando que reaccionara, y luego se fue al cuarto. Escuché la puerta cerrarse despacio. El bebé balbuceó desde su corral, una risita chiquita. Y en vez de hacerme sonreír, solo sentí un hueco enorme en el pecho. Me quedé ahí, de pie, viendo la silla vacía, el plato sucio sobre la mesa, la luz que seguía parpadeando. Todo en silencio. No sentí enojo, ni tristeza, ni culpa. Simplemente me senté ahí, y no sentí nada. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Todavía me acuerdo porque fue la primera vez que de verdad sentí que se me apagó algo por dentro. No sabía si era el principio del final o solo un alto que la vida me estaba obligando a hacer. No hubo un momento de película, ni un abrazo bajo la lluvia. Lo que vino después fue raro, días de silencio, rutinas igual de pesadas, pero con menos ganas de discutir. Y aunque sonaba triste, ese silencio nos dio espacio. Yo empecé a cambiar cosas pequeñas. Me propuse no llegar tan tarde del trabajo, aunque fuera solo para cenar juntos sin que todo fuera corriendo. Empecé a soltar el afán de tenerlo todo bajo control. A veces dejo los trastes para después, o no hago la cama de inmediato, y aprendí que no pasa nada. Ella también empezó a ceder un poco. Un día me dijo que se había dado cuenta de que limpiaba tanto porque era su forma de tener control sobre algo, y que a veces no veía que yo también estaba cansado. Fue la primera vez en mucho tiempo que los dos hablamos sin querer tener la razón. Tampoco voy a mentir, no todo es miel. Seguimos teniendo días pesados, bebés que no duermen, cuentas que no perdonan y una ciudad que te come el tiempo. Pero ahora nos damos más espacio. Si ella quiere un rato sola, me quedo con el bebé sin sentir que es carga. Si yo quiero jugar un rato, me dice que adelante, que me despeje. Son cosas pequeñas, pero se sienten enormes. También empecé a salir a caminar después del trabajo, sin el teléfono, sin música. Solo caminar. Y de alguna forma eso me ayudó a vaciar la cabeza. Regreso más tranquilo, menos explosivo. Hace poco fuimos a visitar a su familia. Fue raro porque antes eso me estresaba, pero esta vez fue distinto. Me di cuenta de que ya no cargo con la idea de que tengo que ser el que sostiene todo. Solo soy parte del equipo. Y eso, neta, me quitó un peso que ni sabía que traía encima. A veces seguimos discutiendo, claro, pero ahora terminamos las pláticas con algo que no hacíamos antes, un gracias por decirlo o un no entiendo. No suena romántico, pero es real. Siento que poco a poco estamos encontrando otra vez lo que nos unió, sin pretender volver a como éramos. Ya no somos los mismos, pero eso también está bien.
No sé qué venga después, pero hoy, cuando me siento en la sala y juego un rato, ella se sienta a mi lado y me pregunta cómo va la partida. Y con eso basta. Seguimos aquí, intentando hacerlo mejor cada día. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.